Elementos de un polígono, ejercicio 1. Vamos a identificar los lados del polígono. Por ejemplo, entre el vértice A y el vértice B hay un lado, el lado AB, hemos indicado en azul y lo colocamos aquí. Luego el siguiente, entre el vértice B y el vértice C, está el lado BC. Entre el vértice C y D, el lado CD. Entre el vértice D y E, el lado DE. Entre el vértice E y F, el lado EF. Y finalmente entre el vértice F y el lado A, y el vértice A, el lado FA. Y con eso es el desarrollo de lo que son los lados de un polígono y su indicación. Luego las diagonales, que son líneas entre dos vértices no consecutivos, es decir, entre dos vértices que no están seguidos. Entonces vamos a plantear las diagonales respecto al vértice A. Con B no podría ser porque es un vértice consecutivo, pero sí entre A y C sería uno de las diagonales. Entonces indicamos en verde y lo escribo acá. Otro vértice es de A a D, que también es un vértice no consecutivo D. E sería un vértice no consecutivo, entonces la otra diagonal sería esa también, pero antes indicamos la diagonal AD y la diagonal AE. Ya con el vértice F no podría ser porque es consecutivo, entonces esas serían las diagonales con respecto al vértice A. Luego las diagonales desde el vértice B, partiendo de acá. Con el vértice C no podría ser porque es consecutivo, pero entre B y D sería otra diagonal. Entonces lo indicamos en azul y escribimos BD. Entre B y E sería otra diagonal. Y escribimos entonces la diagonal BE. Otra sería entre B y el vértice F. Sería otra diagonal BF. Y A no podría ser porque es un vértice consecutivo. Ahora veamos para C. Para el punto vértice C, entre C y D, no porque es una diagonal consecutiva, sería un vértice consecutivo. Entre C y E sí sería diagonal. Entonces sería CE. Entre C y F también sería otra diagonal. CF. Ahora, entre C y A sí es diagonal, pero ya la hemos indicado y lo indicamos como AC. Decir AC o CA es lo mismo y es lo que tenemos aquí en la primera. Entonces no se indica porque ya está indicada. B no lo es porque es un vértice consecutivo. Y luego con D. DE no porque es un vértice consecutivo. Entre D y F sí. Esa sería otra diagonal. Entre D y A sí lo es, pero ya lo hemos anunciado anteriormente, nada más que le llamamos AD, que es este. Decir AD o DA, estamos hablando de la misma diagonal. Entre DB, D y B es una diagonal, pero ya fue anunciada anteriormente. La anunciamos como BD y lo tenemos aquí. Entonces pasamos al siguiente punto o vértice, al vértice E. Entre E y F no, porque F es un vértice consecutivo. Entre E y A es diagonal, pero ya fue declarada
es la diagonal AE, que es lo mismo EA, que la tenemos aquí. Entre E y B es diagonal, pero ya fue anunciado anteriormente como BE, que lo tenemos acá. Lo mismo S, que es la misma diagonal CE, ya declarada acá. Luego veamos entre F, en el vértice F, FA no, porque A es un vértice consecutivo, pero FB sí es una diagonal, pero ya fue declarada como diagonal BF, que la tenemos aquí. Lo mismo FC, dado que habíamos mencionado la diagonal CF, que la tenemos acá. Y FD, que es diagonal, pero ya fue anunciada como diagonal DF, que lo tenemos acá. Entonces, este es el final del trabajo de lo que son las diagonales de un polígono. Ahora, diagonales trazadas desde el vértice. ¿En qué vértice? El vértice B. Entonces, regresamos a la imagen. Tenemos el vértice B. Una de las diagonales será BD, BE y BF. Esas son las diagonales que hay que escribir aquí, visto desde el vértice B. Luego, lados adyacentes al lado CD. Son lados que están a la par de los vértices C y del vértice D. Es decir, tenemos el lado CD y los adyacentes son los que se forman DE y con este vértice C, B. Entonces los lados adyacentes son DE y CB. Y entonces CB y DE. No importa con cuál se empieza. Normalmente y con el vértice en orden alfabético. Entonces, regresando de nuevo, con respecto al lado CD, tenemos CD, entonces BC es uno de los lados adyacentes y DE. Si fuera con respecto, para el caso, al lado FA, los adyacentes serían AB, FE. Si fuera con respecto al lado ED, entonces los lados adyacentes serían DC y EF. Eso extendiendo la idea de lo que es lados adyacentes. Y luego pasamos a lo siguiente, el ejercicio 2, donde tenemos el interior de un polígono, en este caso un polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados. 5 lados un pentágono. Y lo que nos pide aquí es ángulos externos al vértice T. Esto de aquí, como es su parte interior, es ángulo interno, pero nos piden los ángulos externos y los indicados ahí son W, B y U. Y hay una indicación de ángulos cuando se trata de letras del español. Entonces indicamos con esta simbolización de ángulo como una especie de ángulo, ángulo U, ángulo B, ángulo W. Esos serían los ángulos externos al vértice T, ¿ya? Porque este aquí en el interior del polígono es el ángulo interno. Luego los ángulos externos al vértice P. Este es el vértice P, esto forma parte del interior, este es el ángulo interno, mientras que los externos son este. En este caso, estas son letras griegas, no necesita hacerse el símbolo este cuando es letra griega, simplemente se escriben las letras griegas que se sabe que son ángulos. Entonces, esta letra griega que se llama alfa, beta y gamma. Entonces escribimos los ángulos alfa, beta, gamma. Y entonces con eso concretizamos este trabajo de los elementos de un polígono en su análisis de lo que son los ángulos
externos, principalmente en el ejercicio 2 y en el ejercicio 1 la indicación de diagonales, que es una de las cosas muy fundamentales, como hemos visto acá, aparte de indicar sus lados e indicar diagonales trazadas de un vértice y los lados adyacentes.